A primera vista, el círculo presenta sin duda cierta sencillez atractiva, pero una mirada a una elipse habría convencido al más místico de los astrónomos de que la perfecta simplicidad del círculo tiene mucho de la sonrisa vacía de la idiotez. Eric Temple Bell. Hoy vamos a hablar de unas curvas que han atraído la atención de los matemáticos desde hace más de 2000 años. Los círculos, las elipses, las parábolas y las hipérbolas. Y hablando de círculos y de elipses, forzosamente tendremos que hablar de astronomía. Pero estas curvas están mucho más cerca de nosotros de lo que podíamos sospechar. Cada vez que bebemos en un vaso, vemos al menos dos de ellas, un círculo y una elipse. Las sombras proyectadas por una lámpara en una pared forman las cuatro cónicas. A lo largo de la historia son frecuentes los casos en que ilustres matemáticos han dedicado una buena parte de su vida a investigar conceptos que en apariencia no tienen ninguna utilidad práctica. Luego, a veces 2 o 3 siglos más tarde, se descubre que esos conceptos que el matemático investigaba por mera diversión tienen una gran utilidad en otras ramas de la ciencia. Las cónicas son quizás el primer ejemplo de esta situación. Su descubrimiento, allá por el siglo IV a.C., está seguramente relacionado con los relojes solares, ya que el extremo de la sombra que proyectaban la varilla de estos traza arcos de estas curvas. Apolonio de Pérgamo es el autor del más importante tratado de la antigüedad dedicado a las cónicas. En este tratado muestra cómo pueden obtenerse cortando un cono, de ahí su nombre. Nosotros vamos a verlo con este matraz que hemos llenado con agua coloreada. Si lo mantenemos vertical, la superficie del agua dibuja un círculo, igual que en cualquier vaso. Pero si lo inclinamos, el círculo se va estirando y nos aparece una nueva curva, la elipse. Si continuamos inclinándolo hasta que esta línea quede paralela al suelo, la generatriz del cono, obtenemos nuestra tercera cónica, la parábola. Si continuamos inclinándolo, nos aparecerá una rama de hipérbola, nuestra última cónica. Desde un punto de vista práctico, la elipse, al igual que sus parientes, la parábola y la hipérbola, permanecieron durmiendo un largo sueño histórico de más de 2000 años. Precisamente hasta el siglo XVII, en que el famoso astrónomo Johannes Kepler le da a la elipse el papel de protagonista en la película que explica el movimiento de los astros alrededor del Sol. Kepler, después de muchos años de observaciones y de cálculos sobre Marte, afirma que su órbita es una elipse y coloca al Sol en uno de sus focos. Pero, ¿qué es eso del foco? Quizás dibujando una elipse mediante un sencillo procedimiento lo descubramos. Marcamos 2 puntos en un plano y colocamos una cuerda fijada a ambos. Situamos un rotulador de esta forma hasta que la cuerda se tense. Si desplazamos el rotulador, se nos va dibujando una elipse. Cada uno de estos 2 puntos es un foco de la elipse. Y es fácil comprobar que la suma de las distancias de cada punto de la elipse a los 2 focos es siempre la misma, la longitud de la cuerda. Esta propiedad es la que caracteriza geométricamente a la elipse. Las elipses nos deparan alguna sorpresa. Seguramente, en alguna ocasión, se habrán sorprendido de la acústica de algunas estaciones de metro. Estando en un andén, a veces se puede oír una conversación mantenida por personas situadas en el otro, como si estuviesen a nuestro lado. Este fenómeno tiene que ver con la elipse. Una propiedad curiosa de esta curva
es que si desde un foco lanzamos un objeto que rebota en la curva, la línea que describe tras el rebote pasa por el otro foco. Esto es lo que sucede en las estaciones de metro. Ya saben, a partir de ahora, si no quiere que se enteren de sus conversaciones, procuren no situarse cerca del foco de la bóveda. En la arquitectura renacentista también encontramos elipses, sobre todo si nos fijamos en arcos de puentes o soportales, aunque sin duda el ejemplo más bello lo constituye la planta y la bóveda elíptica de San Andrés del Quirinal en Roma. Aunque estamos acostumbrados a que muchos deportes utilicen balones esféricos, hay uno que utiliza un balón muy relacionado con la elipse, el rugby. Si cortamos el balón de forma longitudinal, lo que obtendríamos sería aproximadamente una elipse. El nombre científico de este balón es el de elipsoide de revolución. Pero no hace falta ir al rugby o viajar a Marte para encontrar elipses. Aprovechen sus paseos por las playas o por el río. Muchas piedras, debido a la erosión, tienen forma de elipsoide. Si las cortamos mediante planos perpendiculares, obtenemos elipses. Todavía nos sorprende el vuelo casi mágico de la flecha camino del pebetero para encender la antorcha olímpica en Barcelona. En apariencia, poco tiene que ver el efecto sedante que nos producen estas fuentes del Generalife con el vértigo de esta serie de triples de un partido de baloncesto. Todas estas situaciones tienen algo en común. La trayectoria seguida en todos los casos es una de nuestras cónicas, la parábola. Este hecho, tan familiar hoy en día, fue descubierto por Galileo a principios del siglo XVII. Cualquier proyectil lanzado al aire describe una trayectoria en forma de parábola. Aunque fue otro matemático, Isaac Newton, el que desveló las ecuaciones que rigen estos movimientos, que no dejan de ser un caso muy especial de la ley de gravitación universal, la que explica el movimiento de todos los astros. Y hablando de astros, estas antenas de un observatorio astronómico, que sirven para estudiar las emisiones de radio de las estrellas y galaxias, le deben mucho a nuestra curva. Pero no solo estas antenas dedicadas a la astronomía, estas otras que nos permiten hablar por teléfono o ver la televisión vía satélite, también son hijas de la parábola. Por algo se llaman parabólicas. En efecto, si diésemos un corte transversal a una de estas antenas, la curva que se nos forma es una parábola. ¿Es casualidad este fenómeno? Por supuesto que no. La parábola tiene esta exótica propiedad. Si un haz de rayos paralelos al eje rebotan en la parte interior de la superficie parabólica, se reflejan todos en un mismo punto, en el foco. Esto explica la forma de los radiotelescopios o de las antenas de comunicación. Por muy pequeña que sea la señal recibida, al converger todas las recibidas por la superficie en un solo punto, se amplía miles e incluso millones de veces. Por el contrario, si hacemos rebotar rayos luminosos desde el foco sobre la curva, los rayos rebotados son todos paralelos, es decir, todos tienen la misma dirección. Por eso, los faros de los coches, las viejas estufas eléctricas o las linternas tienen forma parabólica, en la que el punto emisor de luz o calor está situado en el foco. Todos estos objetos se obtienen al hacer girar una parábola sobre su eje. En matemáticas se llaman paraboloides de revolución. ¿Cómo se construyen las parábolas? Utilizamos una trama formada por circunferencias concéntricas cuyo centro será el foco
y por rectas paralelas a la directriz. El vértice es el primer punto marcado, equidista del foco y de la directriz. Buscamos los puntos de corte de las rectas y de las circunferencias que se van alejando una unidad respectivamente de la directriz y del foco. Estamos en una central térmica. Estas enormes torres llaman inevitablemente nuestra atención por su extraña forma. Miremos su perfil. Corresponde a la última de las cónicas investigada por Apolonio de Pérgamo. Es una hipérbola. Si colocamos una lámpara en esta posición, de modo que la luz se proyecte tanto por arriba como por abajo de la pantalla, en la pared se nos forman las dos ramas de una hipérbola. Veamos cómo se construye. Utilizamos una trama de circunferencias concéntricas. Sus centros serán los focos de la hipérbola. Los primeros puntos son los vértices. Están en la recta que une los dos focos. Los siguientes puntos están en la intersección de las circunferencias que se alejan una unidad de cada uno de sus respectivos centros. Según nos alejamos del centro, las ramas de la hipérbola se aproximan cada vez más a estas rectas, aunque nunca llegarán a cortarlas. Estas rectas son las asíntotas de la hipérbola. Las asíntotas nos brindan la explicación de por qué una carga eléctrica lanzada sobre otra del mismo signo describe una órbita hiperbólica. Dos cargas eléctricas del mismo signo se repelen y esta fuerza de repulsión es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Cuando la carga en movimiento está lejos, la repulsión es débil. Su trayectoria se asemeja a una recta. Pero cuando se va acercando, la fuerza de repulsión aumenta rápidamente, curvando la trayectoria hasta trazar una rama de hipérbola. Al alejarse, la trayectoria se vuelve a aproximar a una recta, a la asíntota de la hipérbola. ¿Qué extraña propiedad tiene esta curva para que aparezca en situaciones tan distintas? Como la elipse, tiene dos focos. Recordemos que en el caso de la elipse, la suma de las distancias de cualquier punto a cada uno de los focos era constante. En la hipérbola sucede algo parecido, pero no es la suma, sino la diferencia de las distancias la que permanece constante en todos los puntos de la curva. A lo largo del programa hemos visto que estas curvas han contribuido de manera notable y en muchos aspectos al progreso de la humanidad. Sin su conocimiento, el hombre no habría pisado la Luna, ni enviado naves a Júpiter, y lo que es más grave, ni siquiera podría explicarse el movimiento de los planetas en el sistema solar. Sin embargo, una inquietante pregunta sigue flotando en el ambiente. ¿Qué llevó hace más de 2000 años a Apolonio, Arquímedes y otros sabios griegos a dedicar una parte muy importante de su vida al estudio de estas curvas? ¿Realmente fue solo el placer intelectual ante objetos abstractos tan exóticos? Seguramente nunca lo sabremos, pero eso no impide que les estemos profundamente agradecidos.